Hola, buenas tardes, alumno. Hoy quiero comenzar a revisar el rol del Estado y puntualizar algún aspecto que es discutido mucho en la literatura y es discutido también desde el punto de vista político, podríamos llamarlo así, que tiene que ver con el rol que puede jugar el Estado desde el punto de vista económico. Siempre el Estado es un agente y un agente muy importante y ese agente muy importante, tiene rol tanto de fiscalizador en términos del mercado y la economía, como así también generador de política distributiva o políticas que mejoren las condiciones de los ciudadanos dentro de la frontera de un país. Pero ese Estado obviamente debe realizar sus políticas, que es muy importante desde el punto de vista de las consecuencias que traen detrás de lo que él hace, de manera de mantener un estado correcto en términos de lo que recibe versus lo que gasta, como cualquier agente que tiene tanto salidas como entradas. Si tú piensas en cómo administrar el ingreso de tu familia como padre, que podríamos llamar o madre, como sea que quieras determinarlo, ella tiene que tomar una decisión, ver sus input versus su salida y verificar si hay un equilibrio y puede mantener un equilibrio estable en términos de salidas y entradas. Y eso podríamos llamarle que es un estado que es correcto, un estado que hace política pero de manera seria y no eh, repercutiendo también a los que las generaciones futuras. Muchas veces yo pienso de esta manera, pienso de que un Estado que gasta en el presente muy por sobre lo que él tiene para recaudar, se va a endeudar. Y esa deuda, sin duda alguna, no siempre repercute sobre las personas en el presente, pero sí repercute sobre las generaciones futuras. Y la pregunta es que uno hace es, ese trade-off entre las generaciones futuras en términos de su gasto, van a tener que ellos pagar, porque ese gasto va a tener que pagarse en algún momento de la vida. Y ellos van a tener que pagar, y ese pago, digamos, se lo entregamos nosotros como herencia a las generaciones. Y considero sumamente injusto para las generaciones tener que estar sujetos a herencias dañinas como es el gasto público. Es por eso que quisiera puntualizar el tema del superávit presupuestario. ¿Y a qué le llamamos nosotros superávit presupuestario? Es simplemente la diferencia entre los ingresos y los egresos desde el punto de vista del fisco, desde el punto de vista de lo que él puede recaudar y básicamente lo que él puede gastar. Entonces, formamos esta regla de superávit de manera gráfica de la siguiente manera. Entonces vamos a puntualizar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación tipifica la regla de superávit y lo que está diciendo es vamos a tener superávit siempre y cuando los ingresos sean mayor que obviamente las salidas. ¿Sí? Y estas son las salidas y este es el ingreso. ¿Y cuándo vamos a tener esa regla? Bueno, esa regla de superávit va a estar estructurada dependiendo obviamente de cómo sea también el producto y porque la carga impositiva va a afectar directamente a la producción. Y esto es un punto clave e importantísimo. Así que vamos a estructurar eso. Entonces vamos a imaginar, y para esto obviamente voy a tomarme esto. Y fíjense cómo estoy tomando esta curva. Y esto va a ser el producto. Otra vez, esto pasa recurrentemente. Se me sale el, la pizarra. Y esto ustedes saben que me pasa. Pero bueno. Vamos ahí. Vamos a tener ahí. Vamos a tener el producto. Y aquí vamos a tener el superávit fiscal. Superávit presupuestario. ¿Sí? Superávit presupuestario. Y vamos a partir de aquí, de este punto. Este punto es el punto en donde el ingreso es cero. Entonces nuestra ecuación, si el ingreso es cero, te va a quedar puros negativos en el superávit fiscal.
puros valores negativos. Y toda esta suma de valores negativos va a estar en ese punto cuando y es igual a cero. Entonces acá, este punto es un punto en donde vamos a tener menos el gasto autónomo, menos la transferencia autónoma. Todo eso va a ser este valor menos. Y a partir de este punto, cualquier aumento del ingreso, manteniendo constante estos gastos y las transferencias, va a generar obviamente una mejoría en lo que es el superávit fiscal. Perfecto. Una mejoría en el superávit fiscal. Vamos a pasar de un superávit negativo a un superávit obviamente que podría ser positivo. ¿Y qué va a marcar este punto? Va a marcar el punto en el cual el ingreso, ¿sí? Este punto es el nivel de ingreso necesario para que la recaudación fiscal compense el gasto que se realiza desde el punto de vista fiscal. Gasto desde el punto de vista fiscal. Entonces, ahí estaba verificando algunas cosas. Entonces, vamos a decir cuál es este punto. Este punto que le vamos a llamar punto asterisco es un punto tal que es menos eh, el gasto, o mejor dicho, no es menos gasto, sino más bien es el punto donde está en cero, sería el gasto más las transferencias autónomo dividido por T, que es el impuesto. De dónde sale esto? Perdón, ¿dónde sale esto? De acá. Superávit es cero. Este pasa al otro lado restando, restando y pasa el T dividiendo. Entonces, I, digamos, de asterisco y punto, digamos, justo en donde la recaudación es igual al gasto, es esta ecuación que está aquí. Entonces, cualquier ingreso superior a este punto, más acá, va a generar que nuestro superávit sea positivo, superávit mayor a cero. Y cualquier punto con un ingreso menor, va a significar un superávit menor a cero. Esto menor que cero. Entonces, y obviamente en este punto el superávit es igual a cero. Entonces nuestra regla es mantenerte en qué límite, mantenerte en estos puntos. Obviamente van a haber años de vaca flaca en donde vamos a tener que realizar quizás mayores gastos y con un menor ingreso y vamos a tener superávit menores y vamos a tener vacas fuertes o vacas digamos positivas en donde vamos a tener superávit positivos porque el ingreso es mayor que los gastos que vamos teniendo en la economía. Obviamente el hacedor de políticas debe manejar este superávit correctamente. Esa es la idea. Debe saber que hay maneras de poder controlar este superávit. ¿Y cómo es la manera de poder controlar este superávit? Bueno, una manera de poder controlar el superávit es obviamente manejando los impuestos, manejando los gastos, manejando las transferencias. Estos son instrumentos que permiten corregir, digamos, de alguna manera los superávits. Si de alguna manera estamos deficientes, tenemos muchos gastos en función de los ingresos que vamos teniendo, hay dos maneras de hacer. O reducimos los gastos o aumentamos los impuestos. Esa regla vamos a tipificarla más en la próxima presentación. Pero lo importante es que cuando hablamos de la regla de superávit, estamos hablando en esta situación en la cual hay un nivel de ingreso correcto que permite mantener las cuestas fiscales en términos de ingreso y gasto de manera estable. Y la pregunta es, ¿cómo llegar a ese nivel de ingreso? Y buscamos los instrumentos y las reglas que permitan tener un ingreso que sea estable y obviamente que permita mantener la economía con un presupuesto fiscal
digamos, no inferior a cero, sino más bien ojalá superior a cero, para tener siempre recursos para poder gastarlos correctamente. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo, y con esto quiero terminar, de qué manera la política fiscal puede afectar a esta regla de superávit? ¿Cómo podríamos verlo afectado? Bueno, como lo veíamos acá en la ecuación, una manera de afectar a esta regla de superávit es a través del gasto, ¿cierto? O la transferencia. Bueno, el incremento del gasto público incrementa o disminuye la regla del superávit fiscal, es una pregunta. Vamos a responderla de inmediato. Segundo punto que podemos hacer, un aumento de la tasa impositiva. La pregunta es, ¿aumento del impuesto va a generar inicialmente una mayor recaudación? Pero lo que se ha visto, que siempre que el gasto de gobierno se mantenga constante, el aumento del impuesto reduce el superávit presupuestal. Y cuando hablo de reduce el superávit fiscal, lo que estamos diciendo que no es que obtenemos mayor recaudación en términos de el impacto que tiene la economía. ¿Y por qué pasa esto? Porque vamos a esta regla. Estamos diciendo acá que el aumento del impuesto va a aumentar ese P, que es el superávit fiscal. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque el aumento de T repercute sobre I. Entonces, veámoslo desde el punto de vista más sencillo. Y para eso recordemos algo. ¿Cuál es el I de equilibrio? Este es el ingreso de equilibrio, que está aquí. Entonces, vamos a recordar eso. Y obviamente acá voy a borrar un poco esto para tipificar esta idea. Entonces, veámoslo. Estamos diciendo que la regla de presupuesto superávit fiscal es igual a T de I menos el gasto autónomo menos las transferencias autónomas. Eso es lo que tenemos presupuestado. Y lo que nosotros estamos diciendo es que pasa si aumenta T. Es decir, tenemos SP, tenemos un aumento positivo de T, pero ese aumento positivo de T se ve influenciado por una disminución de I. ¿Y por qué se ve influenciado por una disminución de I? Porque recordemos que lo que es I. I de equilibrio es todo lo autónomo y que si eso se mantiene constante de 1 menos C de 1 menos T. Si yo estoy aumentando este valor del impuesto en el equilibrio, yo estoy haciendo que 1 menos T sea más pequeño. Esto sea más pequeño. Y C multiplicado por algo más pequeño se vuelve aún más pequeño. Y 1 menos algo más pequeño se vuelve más grande. Y entonces 1 dividido por algo que se vuelve más grande se vuelve más pequeño. Les recomiendo que ustedes rebobinen esta parte y me sigan en la idea. Pero voy a volver a repetirlo. T está aumentando. Estoy diciendo aplicando más impuestos. T. 1 por algo que se aumenta se vuelve más pequeño. T nunca puede ser mayor que 1, nunca. Está entre 0 y 1 porque es un porcentaje del ingreso que nosotros descontamos en términos de impuestos. 1 menos T se vuelve más pequeño. ¿Por qué? Porque le estoy restando algo más grande. Vuelve más pequeño. C multiplicado por algo que es más pequeño se vuelve más pequeño. Y 1 restándole a algo más pequeño se vuelve más grande. ¿Por qué? Porque 1 algo más que le resto a algo más pequeño, esa diferencia se vuelve más grande. Y 1 dividido por algo que se vuelve más grande se vuelve más pequeño. Entonces, si yo mantengo todo esto constante, el multiplicador va a disminuir. Ahora con este nuevo impuesto, que es un impuesto más grande,
el multiplicador se vuelve más pequeño, cada vez más pequeño, y eso hace que disminuya mi producto. Y eso es lo que está pasando acá, una disminución. Entonces, no importa lo que aumentemos el impuesto, el producto va a disminuir. Y al disminuir el producto, obviamente va a tener una repercusión sobre el presupuesto fiscal, la regla de superávit fiscal. Y al final, pensando que vamos a recaudar más, vamos a recaudar menos porque tenemos mayores niveles de impuestos que afectan de manera negativa a la economía. Y ese efecto negativo, dado que estamos relacionados con la economía, esto es importante. El impuesto no es simplemente que lo pagan los impuestos, sino que más bien el impuesto va relacionado con la economía. Y si no apoyamos la economía para que no se venga abajo, dado el impuesto que estamos generando, entonces vamos a tener una contrapartida. En vez de potenciar el superávit fiscal, vamos a disminuir el superávit fiscal. Entonces es importante qué hacemos con los otros componentes. No es recaudar más impuestos simplemente, sino incentivar la economía por otro lado para poder mejorar esta regla de superávit fiscal. Por último, la pregunta que estaba acá, mientras que el gasto pasará lo mismo. Bueno, a diferencia del caso anterior, con el gasto pasa algo distinto. ¿Por qué? Porque el gasto repercute de manera negativa el superávit fiscal de manera directa, ¿sí? Porque aumenta el gasto, aumenta las partes negativas del superávit, que son las salidas, ¿cierto? Entonces obviamente aumenta una parte que está restando el superávit, pero el aumento del gasto repercute sobre qué? Sobre el equilibrio. Veámoslo acá. Aquí está el gasto. ¿Por qué? Porque en A está con todos los componentes autónomos. A es igual al consumo autónomo, A es igual a la propensión marginal a consumir de las transferencias autónomas, A tiene la inversión autónoma, A tiene el gasto autónomo. Y aquí lo voy a decir. Y además tiene las exportaciones netas autónomas. Tiene esto. Entonces, si yo aumento este valor, el gasto, yo estoy aumentando también este valor, que es el producto. Entonces, si viene la regla de superávit fiscal, y aquí voy a borrar todo esto, ya esto supongo que quedó claro, al aumentar el gasto, aumento el gasto autónomo y eso aumenta mi ingreso de equilibrio. Entonces, la regla de superávit fiscal, y aquí vamos a ir acá. En la regla de superávit fiscal, fíjense, en la regla de superávit fiscal tenemos que por dos lados influye el gasto. Influye de manera negativa a través del gasto autónomo que tenemos aquí, ¿sí? De manera negativa afecta al gasto autónomo, ¿sí? Al superávit fiscal, pero de manera positiva porque recaudamos más impuestos, porque el ingreso aumentó. Ahora, si yo reordeno todo esto matemáticamente, me va a quedar esta ecuación que está aquí. ¿Y qué significa esta ecuación que está aquí? Fíjate que te quedaría 1 menos c, esto es positivo, positivo, esto de abajo es positivo y el signo negativo abajo. Significa que esto es menor que 0, negativo, con respecto al incremento. En otras palabras, el impuesto, o mejor dicho, el gasto público, repercute también en una disminución de la regla del superávit fiscal. Entonces, ¿qué va a generar esto? ¿O qué consecuencias hay detrás de esto? Bueno, las principales consecuencias detrás de esto es que no importando lo que esté sucediendo en la economía, el incremento tanto del gasto como del impuesto van a tener consecuencias sobre la regla de superávit fiscal. Ambas políticas van a generar repercusiones sobre la regla de superávit fiscal y obviamente esas repercusiones hay que controlarlas de alguna manera. No es llegar a gastar y gastar, no es eh, cobrar impuestos por cobrar impuestos simplemente, sino que hay que tener un equilibrio porque ambos va a tener consecuencias sobre la regla de superávit fiscal.
Entonces el fisco, por eso el fisco no puede gastar gasto, pensando de que no, que vamos a incentivar a la economía. No, no podemos hacer eso. Porque a la larga el aumento del gasto sí repercute sobre la regla de superávit fiscal. Tampoco el hacedor de políticas puede cobrar impuestos como para mejorar la regla de superávit fiscal, porque cobrar y cobrar impuestos también repercute sobre la regla de superávit fiscal. Entonces, la política fiscal repercute sobre la regla de superávit fiscal. Y es por eso que la política fiscal tiene que ser usada correctamente y no generar una carga sobre el presupuesto fiscal. Y esa carga de presupuesto fiscal lo podemos ver a través de la regla de superávit fiscal. Eso sería todo. Gracias por su atención. La parte de exportaciones vamos a estar trabajándola posteriormente. Hasta el momento vamos a trabajar con las exportaciones de manera autónoma. No vamos a introducirnos cuando abramos un poco más la economía y veamos lo que es el modelo con balanza de pago. Ahí vamos a poder trabajar sobre las exportaciones y las importaciones, pero hasta el momento vamos a trabajar solamente con las exportaciones netas de manera autónoma. Un abrazo y espero que estén muy bien.